Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Mis Política en YouTube. Hoy hablaremos sobre planificación y salud mental y la importancia que nosotras consideramos que tiene, sobre todo hoy en día. Así que me encantaría saber, chicas, cómo se sienten hoy. Wow, hoy me siento la verdad un poco cansada, ya es miércoles y lo único que me ayuda a seguir cuando se vienen estos días así de estrés y de cansancio es el enfoque y la planificación. Por eso considero que es una de las herramientas más importantes para el camino de la vida, porque no importa lo que estés pasando, estar planificado es importante. Yo quiero empezar dando la respuesta que todos damos a esa pregunta, y es estoy bien. Pero estar bien, quiero también que lo relacionemos con que estoy bien, pero también estoy pasando por otras emociones y siento que es lo que a todos nos pasa. O sea, estoy bien, pero tengo estrés, estoy bien, pero tengo una carga laboral muy grande, estoy bien, pero tengo angustia, tengo preocupación por cosas que están pasando en mi país, y estoy bien, pero igual tengo tristeza porque mi familia vive del otro lado. Pero sobre todo, estoy bien. ¿Tú, Nani? Bueno, mi emoción del momento es que estoy emocionada que sea otro miércoles y que podamos compartir y ver qué sacamos de la planificación y qué podemos sacar de cada una para poder ayudar a las personas. A ver, me encanta. Importante que me gustaría decir es que obviamente nosotros vamos a hablar de la planificación sobre procesos que tal vez nos han pasado, experiencias que nos han pasado a nosotros únicamente, pero que no estamos dando como unas herramientas psicológicas que las podría dar un profesional. Creo que para hablar de salud mental y de emociones también siempre va de la mano que visiten como a un experto del tema o experta. Yes. Sin Si embargo, tienen, si a tienen, nosotros nos encantaría que todo lo que les estamos contando pues sirva de consejo y de alivio para cualquier momento que estén pasando o cualquier situación que estén viviendo. sí, al final es importante que comprendan que nosotras, ninguna de nosotras es psicóloga, no, ninguna de nosotras es terapeuta. Creo que también hemos sido muy privilegiadas porque creo que podemos acceder a servicios de salud mental, pero si no lo tienes, queremos que este sea un espacio como para que tú quizás te identifiques con alguna de nosotras, porque pues no somos perfectas, estamos viviendo procesos totalmente diferentes y al final lo necesario es que tengas de alguna u otra forma herramientas a la mano para que tú puedas ayudarte a salir de esa situación en la que estás. Entonces, chicas, cuéntenos qué experiencias tienen, si quieren contar alguna anécdota, alguna experiencia y sobre todo cómo utilizan la herramienta de planificación, qué herramientas de planificación utilizamos para pues desenvolvernos. Bueno, yo creo que cuando hablamos de planificación, siento que es importante que tomemos en cuenta algunos aspectos que a mí sobre todo me han servido. Ok, primero la planificación a mí me ha servido en varios procesos de mi vida. Siento que los procesos de mi vida que más movimiento han tenido y que con eso han tenido movimiento mis emociones ha sido, por ejemplo, cuando pasé del colegio a la universidad, porque iba a empezar una nueva etapa. Cuando salí de la universidad y empecé a buscar trabajo o iniciar el campo laboral. O sea, para mí la planificación en esos momentos era y es, ha sido y será muy importante porque me ha dado las herramientas para mantener una resiliencia. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos acostumbramos a una forma de vida, porque los seres humanos somos seres de costumbre, nos acostumbramos a una forma de vida, obviamente cuando dejamos de tener esa costumbre, eso se genera como un duelo en nuestro interior, como inconscientemente se genera un duelo porque ya no estás en el colegio, te toca pasar a la universidad y tienes que empezar una nueva etapa y tienes que empezar a actuar de manera diferente. Yo creo que los duelos los pasamos siempre que nos acostumbramos de algo y nos toca desacostumbrarnos. Más allá de que obviamente existen unos duelos mucho más personales cuando se trata de una pérdida. Y esto hablando de la planificación, a mí me sirvieron 4 pasos como muy importantes. Primero, tuve que establecer mis prioridades. ¿Qué va a ser mi prioridad en esta etapa de mi vida? ¿Qué va a ser mi prioridad cuando inicié la universidad? ¿Qué va a ser mi prioridad para buscar trabajo? La siguiente, obviamente, tomar unas pausas activas respecto al tema, porque cuando sales del colegio y empiezas a buscar una carrera, te empiezas a golpear mucho porque tienes que hacerlo, tienes que hacerlo, tienes que hacerlo y no respiras. Y eso puede generar, o a mí me generaba al menos, mucha ansiedad y mucho estrés de hacer las cosas de una línea muy perfecta. La siguiente que me ayudó es como que empecé, y esto más bien lo empecé a tomar como desde el año pasado y este año inicial, a desenfocarme, a tomar como a desconectarme al final del día. ¿Cómo? O al principio del día. ¿Cómo? Con meditación. Yo lo empecé a manejar así porque me ayudaba a respirar mejor y yo siento que soy una persona que no respira bien porque todo el tiempo está estresada y todo el tiempo está apurada. Así que eso a mí, por ejemplo, desde lo personal me ha ayudado mucho. No es como, ay, tienes que meditar todos los días y si no lo haces eres un fracasado. No,
Pero cuando te sientas así como en ese estrés o en una ansiedad o sintiendo una emoción que no te está ayudando mucho, que no te gusta sentirla, ahí en esos momentos claves yo regreso a la meditación y siento que me ha ayudado mucho. Y de las últimas cosas es que ha sido una práctica de autocuidado, o sea, tienes que hacer esto tu estilo de vida, tienes que estar consciente que tú tienes que tomar iniciativas para cuidarte a ti mismo. Sí, totalmente. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Nikki. De hecho, yo quiero agregar tres cosas fundamentales que considero que dentro de la planificación deberíamos tener. Y estos son el enfoque, la flexibilidad y menos es más. ¿Y por qué lo menciono de esta manera? Porque de verdad tienes que tener mucho enfoque para saber que tienes que hacer lo que es prioridad, sobre todo en situaciones de emergencia, en situaciones donde no le estás pasando tan bien, porque creo que he entendido, sobre todo contexto, yo vivo en Venezuela, la realidad país, todo lo que te afecta y que no puedes predecir desde tu planificación, te toca de igual manera enfrentar a esa realidad, porque no puedes ocultarte de ella, no puedes decir, bueno, yo voy a parar aquí la vida y no voy a seguir, o sea, no hay opción para ese botón, simplemente tienes que seguir. Entonces, estar enfocado para hacer lo prioritario es importante, la flexibilidad es importante porque suceden muchas cosas que no dependen de ti y si no eres flexible y tienes todo un montón de perfeccionismo detrás de esto, no vas a poder lograr ningún tipo de metas. Debemos ser flexibles porque no sabemos en qué momento se pueden suscitar algún tipo de cosas y precisamente parte de la planificación es la estrategia. Entonces, si algo no funciona de ese plan que tú hiciste en un principio, hay un plan B, C, D, E, F, o sea, tienes hasta la Z para agotar muchos recursos antes de decir me rindo o no hay solución, porque si es un problema hay una solución. Entonces, por eso considero que la planificación debe ser llena de enfoque y debe tener flexibilidad porque ahí es donde entra la estrategia en el juego. O sea, la estrategia, la planificación estratégica te ayuda a configurar a que todo eso funcione de la mejor manera. Y el menos es más es que estamos acostumbrados a que en la planificación queremos hacer todo. O bueno, hablo por mí. Quiero hacer todo y quiero hacer todo de una vez, todo al mismo tiempo. Quiero conseguirlo todo. Entonces, ya va. No es así, no funciona esa fórmula, no funciona porque eso te hace llegar a un burnout. Entonces, te quemas. Es preferible que menos es más. Muchas veces hacer el ciclo completo de una meta, cumplir un objetivo, es mucho más importante que tener 10 metas completas para un mes. O sea, es preferible que cumplas Completamente de acuerdo. una por mes a que cumplas 10 mal hechas durante un ciclo de tiempo mucho más pequeño. Entonces, bueno, creo que esas tres cosas son las que más rescato con el tema de cómo llevo mi planificación y lo que me ha ayudado el aprendizaje que he tenido en los últimos años. Ani, cuéntanos. Yo estoy de acuerdo con ustedes y con lo que dicen a ti. Igual, creo que nuestra sociedad está muy acostumbrada también a que entre más ocupados estemos, es mejor. Pero ¿de qué sirve estar tan ocupados si al final no terminamos de hacer las cosas? Más bien deberíamos enfocarnos lo que suelen decir que no, primero, que entender que no todo está bajo nuestro control, que hay cosas que sale de nuestras manos y tenemos que aceptarlas, porque eso también suele costar mucho. Y también que las cosas que pasen no necesariamente tengan que ver con nosotros, no tenemos que tomarnos las cosas personal, porque al fin y al cabo las personas actúan en base a lo que ellos son y no la percepción que tienen de nosotros. Y también teniendo en cuenta de que el futuro es impredecible, no solamente tenemos que enfocarnos en las metas que tengamos a largo plazo, sino en lo que hacemos día a día. Ahí viene lo que dicen que cada uno tiene que tener 3 victorias diarias, una física, una mental y, si no estoy mal, era una espiritual, que podemos salir a correr, podemos leer, o sea, 3 actividades fijas que sea como que nos hagan sentir bien y que estamos haciendo algo no solamente por nosotros, sino por las otras personas y también para crecer. Así es. Yo quiero hablar algo sobre eso, que siento que puede ir igual de la mano de la salud mental. Porque a veces, por ejemplo, hay fórmulas que nos ayudan, y es cierto, pero a veces estas fórmulas también se vuelven muy exigentes. Y también tenemos que entender que somos personas con ritmo de vidas diferentes, con vidas completamente diferentes, con situaciones que están pasando en nuestro entorno completamente diferentes. Y yo me he dado cuenta, sobre todo a mí que me gusta como que estar en el mundo del ejercicio y la meditación y demás, me he dado cuenta que cuando sales a escuchar a la gente que te dice cómo vivir y tal,
te pone unas reglas de vida y otra vez viene ese latigazo de que tienes que hacer así, tienes que hacer así, y si no las haces así, prácticamente estás fracasando en ese proceso, y si estás fracasando en ese proceso, de alguna manera te hace ver como un fracasado. Y entonces ahí es donde yo tengo mi comentario que es como, relax, o sea, sí, estas cosas obviamente te van a ayudar, estas cosas que yo les dije, este listado, a mí me han ayudado. Pero eso no significa que yo las hice a cabalidad de lunes a domingo por 365. Hubieron subidas, hubieron bajones, hubieron veces en las que las pude hacer mejor, veces en las que no las quise hacer, en las que tal vez las hice a medias. Y todo eso ha ayudado a tener mi proceso también. O sea, siento que el presionarnos mucho puede caer también en un ámbito de salud mental y de preocupación y de generarnos más estrés. No sé qué piensan ustedes. Sí, yo quiero tocar varios temas que han dicho y la primera es que todo lo que han hablado hasta ahora está asociado al tema de la productividad, que desgraciadamente está cliché el término porque asocias productividad con hacer muchas cosas al día y la verdad es que no necesariamente eres productivo porque haces 10 tareas al día y luego te quemaste del agotamiento y del cansancio y vuelves a como el ciclo constante de vuelvo a hacer 10 cosas y 10 actividades al día y luego me vuelvo a agotar y honestamente no estás viviendo. O sea, estás viviendo para decir soy, entre comillas, productiva. Pero la verdad es que la productividad está asociado a un balance entre vida y profesión, vida personal. Ser productivo también es meditar, ser productivo es ir al gym, entrenar si quieres entrenar, si te gusta caminar, pues también es productivo. O sea, es establecer tiempos para cada cosa en tu vida. Cuando tú logras ese balance, De hecho, ser productivos también es descansar. O sea, el exactamente. descanso forma parte de la productividad. Desconectarte y ver algo que te guste o sentir el momento de ocio también es productividad, porque es eso lo que te permite recargarte. De hecho, sentarte solamente a ver el techo, el cielo, las nubes, las estrellas, lo que tú quieras, es productivo. Exacto. Solo que obviamente vivimos en una sociedad y en un mundo capitalista que te dice que sentarte a ver las estrellas no es productivo porque, cariño, tienes que producir. Y cuando tú estás viendo las estrellas, resulta que alguien está ganando todo el dinero del mundo y tú estás viendo las estrellas. Por eso Y digo eso que la está productividad bien. también está ligada, la productividad está ligada altamente a tu concepto de éxito. Puede A eso ser me que para refiero. una persona que no quiera todos los millones del mundo y tenga ese balance perfecto o simplemente su persecución en la vida no sea, quiero llegar, por ejemplo, a ganar no sé cuántos millones de dólares y disfrute más el goce de la vida, el hedonismo, etcétera. Están otro tipo de personas que obviamente disfrutan, porque hay personas que también, me incluyo ahí, disfrutan un montón trabajar y no les importa el tiempo que pasen porque eso es parte de lo que hacen como para sentirse vivos. Pero ahora hay algo que también, creo que esto lo dijo Nikki, que es importante establecer prioridades. Y esto también lo dijiste tú, Nat, que hablaste sobre cómo El enfoque. mantenerte flexible, pero ¿cómo le explicamos eso a una persona? Y yo creo que nosotras tenemos que ser honestas y decir, no siempre hemos sido flexibles. Y aquí lamentablemente quienes nos están escuchando no tenemos las herramientas para decirte, o sea, te podemos contar de nuevo nuestras experiencias, pero ahí sí creo que requiere terapia para ayudarte a evitar ese nivel de inflexibilidad y de perfeccionismo, porque de hecho el perfeccionismo viene por una invalidación que tuviste cuando eras niña. Yo Entonces, creo que obligarte a ser perfecto. Y esa perfección o esa entender que eres imperfecto y que no siempre vas a cumplir al día con todas las cosas que quieres hacer, eso viene, sí, de un trabajo terapéutico que desgraciadamente nosotros no podemos ayudarles. bueno, realmente yo creo que eso va mucho con lo que estabas diciendo ahorita, que es donde te dije, y eso está bien, o sea, eso está bien para la gente que está desconectada de sí mismo, y cuando me refiero a desconectada de sí mismo, es desconectados espiritualmente, porque cualquiera que sea tu creencia, no importa en lo que creas realmente, si tú no tienes una conexión contigo mismo, para no decir que con Dios o con un ser supremo, si no tienes una conexión espiritual contigo mismo, pierdes toda esa oportunidad porque consideras que lo único importante en la vida es lo material y estar siempre haciendo cosas y siempre siendo productivo. Y pues realmente uno de los factores que a mí me ha ayudado dentro de mi planificación, es decir, la base de todo para mí es la espiritualidad en la planificación, porque es lo que me mantiene firme y es lo que me permite a mí, en los momentos que me caigo porque fallo, en los momentos que no cumplo la planificación completa del día, en los momentos donde estoy cansada y mi cuerpo no da para más, lo que a mí, esa herramienta que a mí me salva de sentirme culpable, estresada y todo esto, es esa conexión espiritual que tengo conmigo misma cuando me estoy escuchando y cuando también estoy atendiendo parte de mí. Y esa es la flexibilidad de la que hablo. Entonces, todo está conectado.
Y ahí hay otra cosa que a mí me gustaría mencionar y es que todo está ligado también y que es de lo que hablaba hace rato, está ligado a nuestros propósitos. O sea, nosotros estamos hablando desde nuestros propósitos que hemos tenido en la vida, no sé, desde las experiencias también que nos han pasado en la vida, pero la productividad está ligada a tu propósito. Si tu propósito es, no sé, generar un sistema nervioso más calmado, no te vas a llenar de actividades y vas a estar como completo, o sea, corriendo todo el día, porque tu propósito personal es generar un sistema nervioso más calmado. Si tu propósito, en cambio, si es generar dinero, activamente, sin que me importe el resto de la gente, sin que me importe el tiempo de calidad, pero me interesa generar dinero. Empecé el lunes y quiero tener $400 para el miércoles. Obviamente tu propósito y tu planificación va a estar lineada a que de lunes a miércoles vas a conseguir $400 como sea. Y si Sí. no vas a poder dormir ahí, tienes que valorar ese propósito y tienes que ser fiel a tu propósito y que si te toca un poco estirarte, sacrificarte y demás, que puede sonar cansado, ese es tu propósito, tienes que ser fiel a tu propósito. Entonces, claro que estas son herramientas que uno las asemeja obviamente por sus propósitos, por sus metas personales y como decía Nani hace rato, siento que es muy importante empezarse a poner metas cortas. Es que nos encanta ponernos, de aquí cuando uno es joven, ¿no? Cuando uno está como en los 18 años. Cuando yo tenga 30 años, yo voy a tener mi primer carro, me voy a comprar mi primera casa. O sea, si esto estás diciendo cuando tienes 18 años, primero, que tu meta más importante en este momento sea de aquí a los 19 años, voy a estar iniciando la carrera, voy a estar iniciando mi negocio, voy a estar algo. De aquí a los 19, y a los 19 es mucho, pero de aquí a mañana, ¿qué voy a hacer? Eso no es, pero es que a veces eso ni siquiera es una meta, es un sueño. Sueñan con tener eso a los 30 años, pero no hacen nada. Entonces, de nuevo, es un sueño, no es una meta. Ahora, Exactamente. ¿qué pasa con las personas que no tienen un propósito? Ayer, por ejemplo, alguien escribía bien en la cuenta de mi política y me preguntaban, ¿cómo encuentro mi propósito si no me gusta mi trabajo? Entonces, ¿cómo le decimos a una persona que planifique si el propósito está alineado con... Tu planificación es La respuesta. hacer lo que tengas que hacer para encontrar otro trabajo, para encontrar un trabajo que te guste o para moldearte y que si a mí, por ejemplo, ¿qué me pasaba? A mí me encantaba mi trabajo, pero no me gustaba el ambiente laboral. ¿Qué puedo decir como experiencia propia? Que una planificación bien hecha tú puedes hacer que crear una resiliencia para que el ambiente laboral te valga, pero seguir haciendo tu trabajo. ¿Me entiendes? Entonces, si no te gusta tu trabajo, tu planificación tiene que estar enfocada en qué voy a hacer para tener otro trabajo, en este trabajo que sí me gustaría y me sentiría completa. Una de las cosas que yo puedo decir al respecto de eso es que hay estudios que confirman que nosotros nos movemos por las emociones. Entonces son las emociones realmente las que van a determinar qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que no vamos a hacer y qué es lo que no vamos a hacer. Lo que pasa es que tendemos a agarrar las emociones como cosas negativas y no las sabemos manejar y no las sabemos controlar. Pero resulta que una emoción como la tristeza de estar en un ambiente laboral que te hace sentir mal, pues puede ser realmente el impulso para salir de allí. De hecho, hay un diario de productividad que conozco bastante bien, lo he utilizado y cada día la primera pregunta que te hace es ¿qué me motiva a ser más productivo hoy? Porque se dice que para el cumplimiento de una meta, detrás de cada meta hay una emoción que la mueve. Entonces, ¿qué me motiva a ser más productivo hoy? Dejar de llorar todos los días porque no me gusta mi trabajo. ¿Qué me motiva a ser más productivo hoy? Encontrar el trabajo que me hagas estar en paz. Quizás estás haciendo algo que no te guste mucho o te estás sintiendo mal, pero esa emoción que quieres sentir y la que estás persiguiendo es lo que te va a ayudar a salir justamente de lo que estás sintiendo al momento. Así, no, honestamente, ¿cómo le dices eso a un migrante venezolano que trabaja como Uber y no puede ahorita cambiar su realidad? No importa cuántos diarios de productividad Precisamente haya, es no eso, importa, es la emoción que está de o sea, por medio. es simple, pero Mira, es que a veces no solo es la emoción, todos tienen una es emoción que te mueve, la porque si realidad no, que tienes no la puedes cambiar. no estarías vivo. No, Puedes, sí, pero es que aquí lo que voy es, no todo el mundo tiene el privilegio de cambiar su realidad, porque vamos a estar claros, no todo depende de Y ti. tal vez no es el privilegio de cambiar tu realidad, pero es empezar a pero sí de cómo trabajar te para sientes lograr al tu respecto, objetivo. ¿no? Y de cómo te puedes sentir al respecto, porque conozco personas que en un solo día han perdido a toda su familia. Pero es que ¿Cómo tú le dices a una persona? tú puedes incluso mantener esas emociones y estructurar un plan de trabajo que te enfoque a mantener o sea, que te mantenga enfocado para cumplir esa meta, metas a corto plazo.
Y por ejemplo, aquí hay otra cosa que también es importante y que siento que no le hemos mencionado, y mucho tiene que ver también, hoy en día obviamente es una nueva carrera, un nuevo estudio, y es la neurociencia. La neurociencia son esas De palabras que tú te dices a ti y a veces suena un poco pendejo, y perdónenme el francés, pero suena un poco pendejo pararte al espejo y decirte soy linda cuando tú te levantaste con la peor emoción del planeta. Pero cómo trabajas, cómo disciplinas a tu cerebro para que lo vea así y mande a todo tu cuerpo, e incluso a tus emociones, a que te vean linda, es repetirlo. Es repetirlo. Repetirlo hasta convencerte. Es como una mentira dicha 100 veces. También tienes que tener cierto nivel de conciencia. A eso es lo que voy. No todo el mundo tiene ese nivel de conciencia. Nosotras lo podemos entender. Y sí, por los privilegios. O sea, Hoy nosotros hemos llegado a un trabajo. voy a decir palabras de afirmación yo tengo palabras de afirmación por todos lados de mi casa para recordarme constantemente cuál es la meta. Pero, de nuevo, no todo el mundo tiene la capacidad para entender que sus emociones Pero ahí también hablando desde el privilegio, o sea, porque hay gente que puede tener la capacidad porque ha logrado llegar a tener terapia, porque su círculo le ha dicho, la terapia está bien, o sea, la terapia no es de locos, la terapia no te va a matar, ve a terapia. Y esos son privilegios, o sea, yo siento que esos son privilegios, y para obviamente tener un círculo así, tal vez tienes que tener un círculo tal vez un poco más educado, con unos niveles de educación un poco más avanzados. Entonces, claro, también si lo planteas así, Mai, obviamente ya ahí topamos otros temas como más sociales. Sí, exacto, pero exacto. Sí, no, es que eso es lo que voy. diciendo, Pero lo digo es porque yo siento que estamos hablando de nuestro privilegio, creo que soy muy No, no, no. Yo creo que una de las cosas, somos las privilegiadas güey, Déjenle hablar a Nani. que todo el mundo tiene, ¿sabes? mira, ya va. Una de las Nani, cosas, le toca a Nani. sí, sí. Dale, Nani, dale. lo que han dicho los tres me hicieron acuerdo, no sé si han escuchado del libro de Víctor Frank que es El hombre en busca del sentido. Por ejemplo, Ujú. él no tenía planificado su vida, él estaba bien, pero ¿qué pasó? Llegó la situación de los nazis, los llevaron a Auschwitz y obviamente no dependía de él, o sea, simplemente tenía que vivir. Y cómo él fue que pudo sobrevivir por su voluntad, por su creencia, obviamente, por su religión, y demás formas, pero hubo mucha gente que tenía la misma religión y pasó las mismas circunstancias y simplemente no aguantó. Esto también puede estar relacionado con el Ikigai que hablan en el ámbito japonés, que es como que no solamente, y también lo que pasa es que la planificación para obtener algo, pero simplemente nos enfocamos en ese algo y tendríamos que tener varios factores. Por ejemplo, en el Ikigai habla de que amas, tu profesión, tu vocación y diferentes aspectos. Y yo creo que también uno de los problemas es que a veces nos enfocamos simplemente en una de estas cuestiones, porque obviamente nosotros buscamos un trabajo para qué, para subsistir, pero si no tenemos la capacidad, no vivimos en las circunstancias de que ese trabajo simplemente sea pagar las para pagar las cosas y divertirnos, simplemente para pagar las cosas y poder sobrevivir. Que viene lo que decía Mai, obviamente los entornos son diferentes y que de cierta forma sí podríamos decir que estamos hablando un poquito de privilegio porque claro, la situación de cada país es muy diferente y que también hay que tener en cuenta que muchas personas tienen planificado, por ejemplo, digamos, yo siempre desde que me acuerdo yo quería estudiar derecho. Pero ¿qué hubiera pasado si yo no hubiera podido obtener un cupo en una universidad pública? Yo no hubiera estudiado derecho, hubiera estudiado otra carrera. ¿Y qué hubiera pasado si esa planificación no hubiera resultado? O sea, son demasiados factores que tendríamos que tener en cuenta y que también que la gente no solamente se enfoque en tener en cuenta de que puede pasar algunas cosas que no dependan de nosotros para que eso no se cumpla y que eso no te sature a lo largo de tu vida. Así es. Y Es yo que lo creo, importante de soltar también el control o sea, yo estoy planificando y estoy haciendo todo lo que es en mi control para poder lograr esta meta, porque yo siento que eso también nos motiva, eso también nos mantiene, o sea, no podemos solo coger y echarnos al olvido porque no nos salió una cosa, sino cómo lo intento la segunda y la tercera. Por eso para mí son importantes claro, las metas a corto plazo. por supuesto, yo creo que la solución, o sea, la respuesta a todo eso que estamos diciendo, como para ir cerrando un poco el tema y que, ok, pueden pasar millones de cosas, los escenarios posibles son infinitos realmente, pero básicamente la respuesta sería dejar de romantizar la planificación, porque para mí ese es el peor error que cometemos, porque
romantizamos tanto la planificación creyendo que la planificación es perfecta. De hecho, estoy segura que las cuatro podemos coincidir en esto y quienes nos están escuchando también. Cuando vemos a personas muy planificadas, decimos, uy, sí, es que él se cree perfecto, o, no, es que él tiene todo planificado, no, bueno, que me haga un espacio en su agenda o como sea, porque nuestra mente tiende a ponerlo en un grado de perfección que no existe, que es mentira y que es totalmente efímero. Entonces, hay que dejar de romantizar la planificación porque no se trata de planificar con base a privilegios. Se trata de planificar estratégicamente y conscientemente, que es a lo que se refería Mike, porque cualquier persona lo puede hacer, o sea, es una herramienta que está a la mano para cualquier persona. Si lo hacen en macro, lo podemos hacer en micro, porque la planificación forma parte de los estados, de las relaciones internacionales, de los países, de los condados, de los municipios, de cada pueblo. O sea, la planificación está en todos lados. Y así como se puede aplicar a lo macro, lo podemos aplicar nosotros en lo micro, cada quien adaptándolo a su realidad, dejando de romantizarlo, dejando de pensar que somos perfectos y simplemente teniendo un enfoque claro de qué es lo que tú quieres. Y a ver, aquí se me ocurre algo, o sea, y ya para ir cerrando también, como decía Nat, y es que, y esto se me ocurre para la audiencia, para los demás, y es, si tú no has tenido el privilegio de llegar a tener la educación o de ir a terapia o no sé qué, pero necesitas ser escuchado o escuchada, yo estoy aquí. Escríbeme si te interesaron mis herramientas de planificación, que tu forma de vida se adapta a la mía o se adapta a la de Nani, a la de Nat, a la de Mai, porque obviamente somos diferentes, o sea, tampoco es la idea que te tenga que gustar yo, pero si crees que pueda yo ayudar y para dar ese aporte a la sociedad, a quienes no han tenido estas herramientas y estos privilegios, aquí estoy. Estás en un lugar seguro. Búsquenme, aquí estoy. Me Como sumo, pueda, intentaré desde mi individualidad ayudarles. Y ese es mi cierre. Total, me sumo a lo tuyo, me sumo a lo tuyo. me Sí, bueno, encanta. quería realmente preguntarles ya para cerrar ahora sí. Un tip de planificación que les esté funcionando a ustedes, no tiene que decir por qué, sino simplemente den el consejo de esto es lo que estoy haciendo, me ha ido bien con esto. Y por supuesto, ese cierre, esa reflexión final sobre cómo cuidar la salud mental a propósito de aprovechar alguna herramienta de planificación que estemos usando. Quien quiera. Para mí, la herramienta que de verdad tengo mucho tiempo utilizando es la planificación estratégica y esto es un diario de productividad que tiene un método específico, este diario de productividad. Se llama De Creadores que Creen, o sea, lo pueden buscar para que conozcan un poquito más al respecto. Siento que es una herramienta muy accesible, es decir, que muchos podemos llegar a adquirirlo. Eh, y es lo que más me ha ayudado a estar enfocada, sobre todo en esos momentos de caos, porque puedes cumplir no más de 6 tareas al día. Entonces, como tener eso de base ya para mí es una tranquilidad y te ayuda a dejar por escrito el avance de tus metas. Entonces, así sea algo mínimo que hagas, así sea un minuto que abras el diario de productividad y le sumes un poquito a esa meta que tienes, te vas a sentir bien. Creo que es una gran herramienta, o sea, más que un consejo de vida, lo que les puedo decir es una herramienta que pueden aplicar a su vida y es muy fácil de usar, es muy fácil de cargar, de llevar, de aplicar a tu día a día, con horario, sin horario. Es una herramienta fantástica, es un must, de verdad. Nani. Bueno, yo lo que podría decir es que prácticamente va alineado con lo que dice Nat. O sea, el diario no tienes que comprar un diario. Si tienes un papel, escríbelo. Si eres una persona memorista, solo ponte tu meta. O sea, si tu meta es levantarte todos los días a las 6 de la mañana, porque eres una persona que se levanta a las 6:30, entonces una media hora antes que empiezas a trabajar sobre eso, entonces lo haces. Es irte cumpliendo a ti. Que porque si tú te puedes cumplir a ti tus propias promesas, tú le vas a poder cumplir al mundo todas las promesas y le vas a poder exigir que te cumpla tus promesas, porque pues el trabajo siempre viene de uno. Y para no alargarme más, porque sé que todas van a dar herramientas súper importantes aparte que yo les dije de la planificación, de verdad estoy diciendo con la mano en el corazón, si alguien no ha tenido el acceso y le gustaría tener el acceso, yo no soy una psicóloga, pero soy una persona que te puede escuchar, soy una persona que te puede decir qué me ha pasado y qué me ha funcionado y si te sirve, te las puedo entregar. Así que de verdad, búsquenme porque pues aquí estoy. O sea, yo también entiendo que no todos tenemos las mismas realidades, las mismas posibilidades y los mismos privilegios. Y esta idea de mis políticas es llegar a todos. Es llegar a todos y es hacer ese impacto en la sociedad, es hacer que el mundo se vuelva bueno otra vez. Entonces, por eso el trabajo empieza desde mí y si alguien me necesita, acá estoy. Nani.
Bueno, yo lo que puedo decir más que de planificación es recordarles que está bien descansar, que si no cumplen las cosas que tenían previstas para hoy, no se va a acabar el mundo, pueden hacerlo mañana. Si no contestaron una llamada, pueden hacerla mañana, no se sofoquen, porque total, tenemos una vida y si nos estancamos en decir miércoles, ¿por qué no hice bien esto? Simplemente no vamos a disfrutar el tiempo corto que tenemos. Y también que si tú tienes alguna referencia, comiences a buscar qué hizo esa persona, pero no hagas lo mismo, sino de que trata de adaptarlo a ti y que te hace sentir bien para ver cómo puedes hacer tus metas chiquitas que puedan convertirse en algo grande. Bueno, yo voy con el mío. Lo primero, a mí me funcionaba, me lleva funcionando desde hace años, cada vez que empieza un año, crear un tema por año. Es decir, no sé, este año quiero especializarme en geopolítica, por ejemplo. Y ese va a ser mi año y todas mis acciones van en función de esa meta, o sea, de ese tema del año. Me ha funcionado porque además luego voy planificando en trimestres y de esos trimestres lo voy planificando todavía más cortito por un mes y de ese mes voy por semana. Entonces, cada día voy haciendo tareas que me van alineando con esa meta mensual y por ende esa meta trimestral y por ende esa meta anual. Por otro lado, está también súper importante, y esto es algo que a mí me ayuda un montón, es el journal de mi política, el Be the Change, porque es mitad journal y mitad planner. Entonces me ayuda, a mí me gusta escribir muchísimo. Si a ti no te gusta escribir, también funciona un montón que tú te grabes en una nota en WhatsApp o en una de las notas de tu celular y te grabes solo para que tú sueltes lo que sea, tú vacíes tu mente. Y luego, en este caso en el journal, hay una parte de planificación. Y la idea de esa planificación es que obviamente tú tengas, te guías, tienes unos prompts donde tú mismo, o sea, donde la herramienta te va guiando como para que tú vayas escribiendo lo que sea que quieras, ¿no? Sí creo que es importante no romantizarla, pero también entiendo que hay personas, me incluyo ahí, que tenemos a veces trabajos que son muy demandados. Por ejemplo, eso de si no respondo una llamada, puede pasar algo. Puede pasar. Súper real. Puedo perder mi trabajo por Sí. eso. Entonces, sí, hay un alto nivel de estrés, pero ¿qué puedo hacer para eso? Yo ya sé que a veces a las 3 de la mañana yo me tengo que reunir con alguien porque está del otro lado del mundo, pero ¿qué hago? Tengo otras cosas. Pues a mí me ayuda un montón la respiración consciente. No soy mucho de meditar, lo he intentado, no me funciona tanto, pero respirar es algo que me conecta de nuevo con el aquí y el ahora, eso me ayuda un montón. Me ayuda un montón a escribir y a escuchar música instrumental y a escuchar podcasts. Si no puedes ir a terapia, Spotify es gratis, escucha podcast, busca desarrollo Pero personal. también trata de ser muy selectivo con lo que escuchas y trata de verdad que esto que estás escuchando no te vaya a generar más ansiedad. Porque como es que hoy en día la comunicación es tan grande y tan amplia, también están los malos mensajes y perdón que te corte, May. No, tranquilo. Sí, bueno, pero es que ese es el problema con la saturación de información, o sea, de hecho, escuchar un podcast realmente es como ir a terapia, pero tú vas a conectar con algunos podcasts y con otros no. Ujú. También tienes que entender que cuando tú empiezas a hacer esto, o sea, tienes que de verdad trabajar muchísimo en ti y no pretender que alguien te diga lo que quieres escuchar, porque si no, no va a funcionar. Que el Ese es el podcast que tú digas valide lo que tú piensas cuando tú estás en un hoyo, pues la idea es que tú salgas del hoyo, no que te hundas más. Ese es el punto. Si, por ejemplo, hay Trabajar en caso de alguien o que sea, quiere tú tienes escuchar y que diga, trabajar. Nikki, quiero hablar contigo, no pretendas que Nikki te diga lo que tú quieres escuchar. O sea, está aquí para ayudarte, para brindarte herramientas, no para decirte, sí, planeas. Si tú me estás diciendo que no planeas y no, Nikki, espero que no te diga, pues no planifiques nada, ¿no? Porque aquí estamos hablando precisamente de planificación. Entonces, sí creo que la planificación requiere de mucha resiliencia y requiere de mucho trabajo personal, de mucha disciplina. Es más, eso creo que no lo tocamos, pero la disciplina, y esto lo digo por experiencia personal, a mí es lo que me está permitiendo hacer todo lo que tengo que hacer, aun cuando no tengo ganas de levantarme. O sea, y esa es Yo la digo enfoque, pero el enfoque y la disciplina. disciplina están ahí como a la par. Enfoque y Sí. disciplina. Sí, yo creo que al final la disciplina hace la diferencia entre quienes realmente tienen éxito, lo que significa el éxito para esa persona y los que no. Exacto. Totalmente. ¿Listo? Sí. Muchísimas gracias a todos y a todas por escucharnos, por estar aquí. Por favor, coméntenos, déjenos saber, porque pues nosotros estamos muy nuevas en esto y nos gustaría obviamente una retroalimentación positiva
para que nosotros podamos conversar de temas que sean más interesantes, de temas que les lleven más a ustedes, de temas, porque sí, somos muy nuevas, o sea, se pueden dar cuenta, somos muy nuevas, pero queremos que hacer que esto funcione y va a funcionar muy bien porque obviamente estamos predispuestas a También hacerlo. me gustaría saber qué herramienta tienen de planificación. Los que nos están escuchando, sería increíble saber qué usan para planificar su día, su vida, o si no lo tienen, qué consejos también nos pueden dar a nosotras. Así es. Sí, consejos, bienvenidos. Y nos vemos la semana que viene. Bye. Bye.